Apocalipsis, capítulo número 12, versículos 1 y 2, ya dentro de lo que es el juicio por la alianza contra Dios. Y hoy vamos a empezar a ver poco a poco el inicio de esa alianza. Y dice la escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Todo lo que viene en el libro del Apocalipsis, nada proviene de asuntos mitológicos o de la mitología. Todo es simbolismo y todo representa algo dentro de la escritura, y Dios así lo diseñó para que tuviéramos una mejor comprensión de lo que son las palabras bíblicas. La mujer que nos dice aquí la escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Lo que es la mujer es el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No es una mujer literal como tal, sino representa lo que es el pueblo de Dios, de donde todos los que integramos el pueblo de Dios hoy ya en el Nuevo Testamento, va tomando nombre, como dice la escritura en Efesios capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, Efesios 3, 14 y 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esa señal en el cielo, que toma nombre también en el cielo, es y representa los que integran el pueblo de Dios, donde Dios ha unido tanto ha hecho una unión de lo que está en el cielo también, como de lo que hay en la tierra. Y lo que representa la mujer es el pueblo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice la escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Este pasaje va dirigido exclusivamente para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, y le damos actualmente una aplicación y una actualización en el sentido espiritual. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada sujeta está por la ley al marido mientras éste vive. La primera aplicación de este pasaje bíblico es hacia el pueblo de Israel. Ya luego se aplica hacia el matrimonio, hacia el divorcio, hacia las segundas nupcias. Pero la primera aplicación y el significado original de esta escritura va dirigido al pueblo de Israel, para que vean que ya no tienen por qué estar sujetos bajo la ley. Vuelvo a leer todo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, pueblo del Antiguo Testamento, quedando libre como mujer, o representando o simbolizando una mujer. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Voy a leer hasta el 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Esto se los dice a los del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. ¿Qué les está diciendo? Que la ley a lo que ellos estaban sujetos ha muerto. A ese marido al cual ellos tenían, ese marido ha muerto,
y hoy deben de unirse a otro marido que es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que representa la mujer, aquí representando claramente al pueblo del Antiguo Testamento. Hoy la gran ramera, la apóstata, la iglesia desviada, se aferra a seguir las cuestiones de la ley. Con ello vamos a llegar al punto donde todo lo que significa la gran ramera es toda la iglesia apóstata. Y precisamente la gran ramera es un gran ejemplo de lo que representa aquí la escritura. Esa mujer vestida del sol es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, y hoy el pueblo de Dios del Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. Contrastando grandemente, contrastando cómo presenta Dios, cómo presenta Pablo a la iglesia. Dice segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una mujer virgen pura a Cristo. Esto es la iglesia, la cual la iglesia tiene que ser de esa manera, de esa magnitud, de esas características, pura y virgen, sin haber fornicado, porque cuando fornica la mujer, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, cuando fornica, entra aparte y se hace como la mujer que representa la gran ramera. Una gran ramera es una mujer que ha fornicado con los reyes y que ha fornicado con cuanto se le ha presentado, hablando en el sentido espiritual, es decir, que ha pervertido la escritura, que ha desviado la escritura. La iglesia cristiana apóstata, todos los que se han desviado de la palabra de Dios. La mujer es el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, y tiene que ser virgen. Y hay un contraste grande, hay un contraste enorme entre una mujer pura virgen a una gran ramera, y lo podemos ver nosotros. Vemos una jovencita virgen de 15, 16 años, virgen, con toda su pureza, con todo su desconocimiento hacia las cosas en la práctica. Y vemos a una mujer de la vida sin agraviar, simplemente para simbolizar lo que, o para aclarar más lo que nos presenta la Biblia. Vemos una mujer dedicada a la fornicación, y no me refiero a aquellas que cobran, sino a aquellas que por gusto lo hacen. Así presenta la Escritura a la mujer como el pueblo de Dios, a la mujer vestida del sol. Dice nuestro Señor Jesucristo en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hace nuevamente la alegoría de la mujer casada y cómo es la iglesia, o cómo debe ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pura, sin mancha y virgen, haciendo un contraste grande, enorme, contra la mujer ramera, o hacia la mujer ramera, que representa a toda la iglesia apóstata, a toda la iglesia cristiana, o todo el grupo religioso que se ha desviado de la fe, que se ha desviado de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 12:1, con la luna debajo de sus pies, que aunque la iglesia sigue siendo rechazada por grandes multitudes, la mayoría del ser humano rechaza a la iglesia de Cristo y en algún sentido odia a la iglesia de Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando se hace cómplice de la alianza, cuando se une a las dos bestias. Hoy estamos viendo el inicio solamente, así como nos va presentando la Biblia. Primero inicia de esta manera, habiendo un pueblo puro de Dios, y luego viene el odio de Satanás hacia ese pueblo puro de Dios.
Y luego viene, viene la alianza del humano hacia Satanás contra el odio a la iglesia pura de Dios o al pueblo puro de Dios. Y luego viene la complicidad del hombre. Así en ese sentido lo vamos a estar observando. La luna es aunque sufrida, la iglesia, aunque perseguida, aunque rechazada, aunque odiada, se presenta con toda su belleza y con toda su plenitud. Luego dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas, 12 patriarcas, 12 apóstoles, que al final de este juicio termina con el cántico de los 144,000. Por ello, 12 no necesita decir 12 y 12. Ya se ha explicado mucho los patriarcas, los apóstoles, el significado de los 144,000. Ya nada más lo resume, 12 estrellas, y con ello entendemos que son los 12 patriarcas, que son los 12 apóstoles, y que al final del juicio va a terminar con el cántico de todos los redimidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Allá en Génesis, para ver cómo la propia Escritura menciona que las tribus de Israel son vistas o son representadas o las escribe como estrellas, cuando el sueño de José, que dice Génesis 37:9, que dice, y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Las 11 estrellas, las 11 sus hermanos, que luego fueron las tribus de Israel, que Israel Jacob, Israel, venía siendo uno de los 12 patriarcas que nos presenta la Escritura. Así que 12 patriarcas con 12 apóstoles, no hay algo literal o que puedan pintarlo de algo literal. La iglesia tradicional pone a esta mujer como la madre de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento de la Escritura del Nuevo Testamento no hay ningún escrito donde se nos diga que todos somos hijos de María. Todos somos hijos de Dios. Y como leímos en Efesios, a través de Jesucristo vamos tomando nombre. Y más adelante vuelve a salir nuevamente ese asunto que la iglesia tradicional quiere imponer de manera autoritaria y a través de la ignorancia de las personas por no leer la Escritura. Todo es por no leer la palabra. Si leyeran la palabra se darían cuenta realmente en el engaño en el que viven muchas personas. Incluso aquellas denominaciones que se hacen llamar cristianas están equivocadas, están en un error. No a lo que digo yo, a lo que dice la palabra de Dios. 12 estrellas es lo que significa. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Aquí pareciese ver que es una mujer literal que está sufriendo, cuando el pueblo de Dios es quien estaba sufriendo, porque había una gran división en el pueblo del Antiguo Testamento. Este pasaje va enfocado directamente al Antiguo Testamento, cómo sufría tanto aquellos hombres piadosos, aquellos hombres fieles, aquella parte del pueblo verdadero de Dios, cómo sufría contra el propio pueblo que era arrogante, que era soberbio y que se desviaba. Como Elías siempre estuvo batallando, los profetas siempre estuvieron batallando, Jeremías batallaba y le decía a Dios, ¿por qué tengo que cargar con este pueblo? Y cómo lo quisieron, o cómo lo apedreaban, cómo lo quisieron apedrear, cómo apedrearon a todos los profetas. Esto es lo que significa cuando dice, y estando encinta clamaban con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Antes que viniese Jesús, antes que naciese Jesús, todos los personajes fieles del antiguo Israel, del antiguo pueblo de Dios, del Israel racial, sufrieron mucho, porque tenían que batallar con sus propios paisanos, con su propia gente, que por su arrogancia, que por su soberbia, se desviaban del camino. Por eso dice la Escritura ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25, dice la palabra de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y la consolación de Israel es nuestro Señor Jesucristo, que cuando viene, descansa el pueblo racial e inicia el pueblo espiritual, el padecimiento, el sufrimiento,
por decir la verdad, por practicar la verdad, por seguir la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que significa, pues, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Nada que ver con una mujer literal. Es el propio pueblo, los propios integrantes del pueblo, de cómo sufrían y cómo anhelaban ya que llegase el Salvador para quedar libres de esa opresión del parte del propio pueblo. Aún en los tiempos de Jesucristo había mucho sufrimiento. Los fariseos dañaban, se jactaban, se creían mucho y de alguna forma humillaban a los que menos tenían. Esos humillados eran los que esperaban con gran ánimo y con gran deseo que llegase el Salvador, que ya naciese. Por eso el sufrimiento lo representa como una mujer cuando está embarazada y a punto de dar a luz. Solamente es un simbolismo para representar la vida que llevaron nuestros hermanos del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel. 2 estrellas, hoy el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, y en la iglesia de Cristo, por Jesús, se va tomando nombre y se toma nombre toda criatura que hay debajo del cielo, tanto del Antiguo como del Nuevo. Solamente es a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual haya salvación, ni dado bajo ni en el Antiguo ni en el Nuevo, solamente Jesús, que por Él son salvos todos, o somos salvos solamente por Él. Pero el día de mañana continuaremos hablando del inicio de la alianza, porque ya entra a partir del versículo 3 ese dragón escarlata, que es el que inicia la rebelión y luego inicia la alianza por su odio encarnecido, por mencionarlo de alguna manera humanamente, porque obviamente él no tiene carne, pero por su odio feroz hacia Dios, y luego su odio feroz hacia todos los que seguimos esta hermosa verdad y este hermoso camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.